la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes, latigazos recibió, y de espinas la corona que llevó. Muy buenas tardes, hoy 30 de mayo del año 2024. Les damos la más cordial bienvenida, sean bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios. 30 de marzo del año 2024. Estamos transmitiendo por la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder, también por la página www.alas de Águila Central, así todo de corridito, con minúsculas, www.alasdeaguilacentral.com. Esta página está a su disposición las 24 horas del día. Visítenos. Les saludan sus amigos y hermanos en la fe, Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saludan sus amigos Samuel Reséndiz y Adrián. El profeta Daniel hizo una profecía de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Bien, vamos a orar. Acompáñeme con esta oración. Señor Padre de mi Señor Jesucristo, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo se mueva con intensidad, viajando por el viento, por los aires, a través del sistema satelital, por las redes sociales. Señor, que esta tarde te damos muchas gracias, Señor, que tu Hijo Jesucristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, bendito Dios, ya no para cargar con el pecado del mundo, ya no para pagar por el pecado de alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, a todos los que lo esperamos. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Padre Santo, te rogamos que añadas bendición a tu palabra y dispongas los corazones para que todos aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo reciban a tu Hijo Jesús como su Señor y único y suficiente Salvador. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta tarde saludamos a quienes nos están acompañando allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas, muy bonito lugar, San Cristóbal de las Casas Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México, Guadalajara, el estado de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, a Nizanda, Oaxaca. Les mandamos un fuerte abrazo a Tuxtepec, Oaxaca, al estado de Querétaro, a Tabasco, Puebla, Veracruz, a Los Ángeles, California, y también un fuerte abrazo a los que nos ven en Las Vegas, Nevada. Sí, y nuestros saludos personales son a nuestra hermanita Lourdes González de la Ciudad de México, también a Ailín Pérez Peña García. Muchas felicidades, Ailín. Deseamos que hayas pasado un día muy especial. Gracias a Dios que te regaló un año más de vida. Saludamos a Ramsés González Alanís en Puebla, a Elisium Erendili y a Eli Reyes, así como a Jessica Yasmín Montenegro y a todas las mamitas que están criando solas a sus hijos, ¿verdad? Haciendo el rol de papá y mamá. Que Dios les dé sabiduría de lo alto para instruir a sus hijos en sus caminos, para que aun cuando sean grandes no se aparten de Dios. Continuamos con la serie Personajes de la Biblia, y en esta oportunidad hablaremos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesucristo de Nazaret.
con este tema, el poder de la cruz. Repito, el poder de la cruz. Sí, en estos días estamos recordando que hace 2024 años nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a nosotros, entregó su vida en el altar de la cruz. Rogamos a Dios que este mensaje vaya acompañado de demostración del Espíritu y de su poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dice la Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y en el versículo 21 dice: puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La cruz representa un completo y suficiente sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por nosotros, y a través del cual Dios ha provisto para cada necesidad, para la necesidad de cada persona, de cada ser humano, de cualquier tiempo, pasado, presente o en el tiempo futuro, en cualquier lugar. Y no hay otra base para su provisión. Es la base de Jesús en la cruz. Así es, el poder de la cruz es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. La epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14 dice: y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz fue perfecto. Y por eso jamás tendrá que hacer otro sacrificio. Y podrías preguntarte, ¿y por qué Jesús tuvo que sacrificarse por nosotros? Bueno, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, nos da la respuesta. Él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, se sacrificó porque todos los seres humanos le dimos la espalda a Dios. Nos apartamos de su camino, desobedeciendo sus mandamientos. Cada uno elegimos nuestro propio camino, cometimos muchos pecados y el Señor Jesucristo tuvo que llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros fuéramos perdonados nuestros pecados en su sangre preciosa. Sí, Jesús fue juzgado y castigado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para que la justicia de Jesús, su obediencia perfecta y su santidad fueran atribuidas a nosotros. Es decir, que las consecuencias de nuestra maldad las pagó Jesús, para que el beneficio de su obediencia, porque Él fue santo, el beneficio de su obediencia esté disponible para todos aquellos que creamos en Él y en lo que Él hizo por nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 10, dice lo siguiente: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Profeta Isaías, él profetizó la resurrección de nuestro Salvador. Su sacrificio fue una ofrenda por el pecado. Cuando estaba en la cruz, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores fueron puestos sobre su cuerpo. Entonces Jesús fue hecho pecado por nuestros pecados. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y en el capítulo 53, verso 4 del profeta Isaías, dice así la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. El único remedio para el pecado es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien quitó de una vez y para siempre todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así es, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recibimos la misericordia y la gracia de Dios, sin que nosotros tengamos que hacer ninguna obra. Solo a través de la cruz se libera la gracia sobrenatural de Dios, la gracia que necesitamos para hacer lo que el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer. Separados de la gracia, nosotros tendríamos que enfrentar un estándar de vida que para nosotros sería imposible de alcanzar. Así es, ese es el poder de la cruz que libera la gracia de nuestro Dios. La ley que Dios entregó a Moisés era una ley perfecta. De hecho, ninguna constitución de ningún país podrá superarla. Pero ¿saben qué? El problema es que desafortunadamente nosotros no somos capaces de cumplirla. ¿Por qué? Pues por nuestra naturaleza caída. Si fuese posible cumplirla, no habríamos necesitado de un Salvador y Jesús no hubiera tenido que morir por nuestros pecados. En la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice así: y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que no haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, esto quiere decir que jamás podremos alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. No existe ninguna ley que nos habilite para ser declarados justos ante Dios, solo el poder de la cruz. El propósito eterno de la cruz es llevarnos al fin de toda nuestra sabiduría, acabar con nuestra sabiduría, de toda nuestra fuerza, para demostrarnos que nuestra sabiduría y nuestra fuerza es totalmente inútil, y que nosotros solo podemos estar listos para encontrarnos con la gracia de Dios cuando nos vaciemos, cuando no tengamos argumentos ni ningún tipo de altivez que se pueda levantar para levantarnos en contra de todo conocimiento, solamente así por obra del Espíritu Santo. Así es, necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En los versos 24 y 25, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios y la debilidad de Dios es la cruz, porque no hay nada más débil que un hombre en agonía en la cruz. Y es totalmente insensato para nuestra mente que Dios haya enviado a su Hijo, el único hombre perfecto en todo el mundo,
para que sufriera una muerte tan cruel, una muerte de criminal. Tanto tormento. La gracia de Dios comienza donde la habilidad humana termina. Si pudiéramos hacer todo por nosotros mismos, Dios nos liberaría de su gracia, hasta que nosotros no pudiéramos hacer las cosas. En la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al apóstol Pablo en este versículo estaba diciendo: no dependo de mi fe, porque cuando Jesús llegó a mi vida, llegó con su fe, y ahora dependo de su fe, de la fe de Jesús Cristo. Sí, también es la clave para la santidad en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que en el Antiguo Testamento la santidad consistía en guardar un conjunto de reglas muy complicadas. Teníamos que guardar la ley para ser santos. Pero en el Nuevo Testamento, la santidad no se logra por guardar la ley, es decir, un conjunto de reglas, estatutos y decretos. La santidad es alcanzada por morir a nosotros mismos y permitir que Jesús viva su vida a través de nosotros. Es por nuestra unión con el Señor Jesucristo. Sí, Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que aquí estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo es que las ramas de la vid no dan fruto porque se esfuercen ellas mismas. Dan fruto porque la vida de la vid fluye a través de esas ramas y nosotros somos esas ramas que fluimos a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona puede dar fruto por su propio esfuerzo. Tenemos que llegar al punto en que dejemos de luchar, debemos deshacernos de todos nuestros pecados y de nuestras buenas obras, para que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Y para que finalmente podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Solo Jesús puede hacerlo por nosotros cuando nos sometemos a su señorío. Podemos decir con toda certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cruz es la base sobre la cual Dios confirma sobrenaturalmente su palabra. A través de la cruz entendemos la palabra de Dios, a través de poderosas señales, prodigios y milagros. Sí, es el poder de la cruz. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5 dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo no era un gran orador, un gran predicador. Era corto en el lenguaje. Él no se basaba en su argumentación de conocimiento humano, ni en su sabiduría de conocimiento humano. Él confió sobre todas las cosas en la confirmación sobrenatural del Espíritu Santo. En el mensaje que él predicaba iba siempre acompañado
por la intensidad del Espíritu Santo. Con señales y prodigios, ¿verdad? Dios respaldaba su palabra. El Espíritu Santo se hacía presente, ¿verdad? Se pone en evidencia el Espíritu Santo cuando se predica el Evangelio a través de lo que Él hace, señales, prodigios y milagros. En la carta a los Romanos capítulo 15, verso 18 y verso 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo estaba afirmando que solo estaba interesado en lo que Cristo había hecho a través de él y no lo que había hecho por él mismo, porque las señales y los prodigios confirman la predicación del verdadero evangelio. El apóstol Pablo fue un instrumento en manos de Dios. Nuestras vidas cambian radicalmente, hay un cambio total cuando experimentamos el poder sobrenatural de Dios. Y el poder de la cruz está en que la cruz es la única base de la derrota total de Satanás, pues a través de la cruz Jesús derrotó total e irrevocablemente a Satanás y a sus huestes. Bien, pues Satanás se dio cuenta muy tarde. Siempre estuvo procurando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero no se dio cuenta que estaba procurando su propia derrota. Sí, de hecho... Quedó exhibido en la cruz del Calvario, ahí quedó exhibida su derrota. Y de hecho el enemigo ha tratado de ocultar esto y mantenerlo lejos a la vista de la iglesia. Porque si nosotros vamos en contra de Satanás por nuestros propios medios o por cualquier otra base que no sea que Jesús lo derrotó a través de la cruz, seremos derrotados, porque Satanás es mucho más poderoso y mucho más astuto de lo que nosotros somos en nuestra propia sabiduría y fuerza. Pero cuando vamos a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él recuerda que ha sido derrotado. Los demonios no están interesados en nuestra teología, ni en nuestra denominación, ni en nuestros conocimientos humanos, pero cuando tratamos con ellos basados en la derrota que Satanás sufrió cuando Jesús lo venció en la cruz, entonces los demonios creen y tiemblan. Sí, Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 21 y 22. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Esta enseñanza la dio nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos nos muestran un hombre tirano, opresor, que tiene un castillo muy fuerte en el cual es Señor de todo. En ese castillo ha amasado una gran cantidad de despojos y de botines de riquezas mal habidos de personas a las cuales ha estado oprimiendo. Y también tiene bajo su control una multitud de esclavos a los cuales forza a hacer su voluntad. Él está sentado ahí completamente armado y pensando que es invencible. Pero otro hombre viene contra él, lo derrota y le quita todas las armas. Después libera a sus cautivos y le arrebata sus bienes. El primer hombre fuerte es Satanás y el segundo hombre fuerte es Jesús Cristo. Sí, es nuestro Señor Jesucristo, el más fuerte. Satanás tuvo todas las cosas bajo su control. Tuvo esclavizada a la humanidad. Nos robó todas las riquezas y las bendiciones que Dios nos había dado. Ahí estaba sentado él, creyéndose invencible. Pero gracias a Dios,
Jesús, sin ningún arma, solo por medio de la cruz, derrotó total y permanentemente, irrevocablemente, para siempre a Satanás. Habiéndolo derrotado, tomó todas sus armas y dijo a los presos: pueden salir, hay libertad. Y les dijo mientras se estaban yendo: tomen algunos de los despojos. Eso es lo que logró Jesús con su muerte en la cruz. En la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y en el versículo 14 y 15 de Colosenses 2 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándole en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La gran arma de Satanás en contra de la humanidad es la culpa. El plan de Dios para vencer a Satanás fue enviar a su Hijo Jesús, el último Adán. Él estaba totalmente identificado con la raza adámica. Satanás fue tras él y procuró su muerte. Al morir Jesucristo en la cruz, representó a la raza adámica. Y venció a Satanás. Todas nuestras culpas fueron puestas sobre el cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el madero. Él pagó la pena completamente, y cuando fue sepultado, nuestros pecados fueron quitados. Si nosotros creemos en Jesús y en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz fuimos indultados del lago de fuego. Y ahora, en su justicia, Jesús puede perdonarnos y condenar a Satanás enviándolo al lago de fuego. A sufrir el tormento, el Satanás va a caer en el lago de fuego y azufre. Dios hizo dos cosas a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para liberarnos de la culpa. Él castigó a Jesús por todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestro expediente quedó limpio, como si nunca hubiéramos cometido pecado. Y también hizo provisión para nuestros tiempos futuros. Eliminó la ley de Moisés, lo que era la ley mosaica, estatutos y decretos, como requisitos para alcanzar justicia. Y clavó en la cruz la ley con sus mandamientos y ordenanzas, con sus decretos y estatutos. Todo lo que nos era contrario fue clavado en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vamos a la cruz de Jesús, estamos fuera del territorio de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos libres de su requerimiento. Ahora todo lo que necesitamos es fe. La epístola de Gálatas es en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 22 al 25, dice la Biblia: por eso, también su fe, refiriéndose a la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación estamos en la misma categoría de Abraham. Necesitamos si fe. Creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados, que pagó nuestra deuda y resucitó de la muerte, entonces su justicia se aplica a nosotros solo por nuestra fe.
tal como fue justificado Abraham solo por fe. La fe es la única base aceptada por Dios para la justicia. Dios no nos permite añadir nada. No es la fe más obras, ni la fe más el bautismo. No hay nada que podamos hacer nosotros. Es solo la fe en Jesús y en el sacrificio que hizo por nosotros. De esa manera, si creemos nosotros, podemos ser declarados justos. El don de la fe que Dios nos dio es un don poderoso. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Él, refiriéndose a nuestro Salvador Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Jesús abolió en su carne, con su muerte, la ley de Moisés. Abolió la enemistad que había entre judíos y gentiles. La enemistad que había entre Dios y los hombres por violar la ley. Para alcanzar la justicia, Dios hizo a un lado la ley de Moisés y no la sustituyó por ninguna otra ley. Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Simón, Simón, era refiriéndose a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Como si hubiera dicho Pedro, tú harás un montón de cosas malas, tú vas a cometer pecados, pero mientras tu fe no falte, yo estaré contigo. Tu fe será contada por justicia. Gracias a la cruz, Satanás no tiene nada de qué acusarte. Y en el libro de los Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús ya ha sido derramada por nosotros en la cruz. Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificada. Su sangre ya está disponible. Pero, ¿cómo debemos aplicar la sangre de Jesús para vencer a Satanás? Bien, una pregunta. ¿Lo podemos hacer por medio de nuestro testimonio? Por medio de nuestro testimonio, aplicamos la sangre de Jesús para vencer a Satanás, testificando personalmente lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Así es, la Biblia dice que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos de las garras de Satanás. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que somos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesús intercede por nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. La cruz también es la puerta al secreto de Dios, es la sabiduría escondida. Vean qué poderoso es ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2 versículos del 6 al 7, dice la Biblia, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en 1 Corintios, en los versículos 8 y 9 de este capítulo 2, dice,
la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando llegamos a la puerta de la cruz, llegamos a la cruz, el Espíritu Santo nos revela lo que no podemos descubrir por medio de los razonamientos, lo que no entendemos por medio de razonamientos de sabiduría humana, ni por imaginación, ni por especulación alguna, solo por la revelación del Espíritu Santo. Así es, el apóstol Pablo da testimonio en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el verso 9 dice así, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. El apóstol Pablo continúa diciendo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo está diciendo que ya no está interesado en ninguna cosa, ya nada le interesa, excepto su único interés es en Cristo y en ser hallado en Él. La ambición, lo que más él ambiciona es de suprema importancia. Pablo quiere conocer a Cristo, pretendía conocerlo mucho más, cada día más y más. Sí, en la epístola a los Efesios capítulo 2, verso 4 y 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el reino de Dios, ¿verdad? En los lugares celestiales. Nosotros terminamos en los lugares celestiales con Jesús. A través de la cruz, a través de su muerte y resurrección. Porque si Jesucristo resucitó, también nosotros. Así es, el poder de la cruz es la última demostración del amor de Dios y el valor que tenemos en Él. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versos 13 y 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Este es un acto de obediencia, ¿verdad? Si obedecemos a Cristo Jesús, no solo somos sus amigos, somos sus hermanos. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Jesús estaba diciendo, voy a demostrarles el amor más grande. Voy a sacrificar mi propia vida por ustedes. Esa fue la demostración suprema de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Voluntariamente le entregó su vida por nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 5 versos 6 y 8. Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios, por los pecadores. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 5, versos 9 y 10 dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí el apóstol Pablo usa 4 diferentes frases para describir nuestra condición cuando Cristo murió por nosotros. Dice que nosotros estábamos sin fuerzas, no podíamos hacer nada para ayudarnos a nosotros mismos, dependíamos totalmente de la misericordia de Dios. Dijo que nosotros éramos impíos, teníamos una naturaleza, un modo de vivir, un modo de pensar y de conducirnos de una manera totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Realmente no había nada en nosotros que pudiera atraer el amor de Dios. Estábamos separados de Dios. Totalmente. También dice que éramos pecadores, desobedientes, rebeldes, y sin embargo Cristo murió por nosotros, aunque de ninguna manera tratamos de agradar a Dios. Finalmente, cuando nosotros éramos enemigos, Jesús nos reconcilió con Dios. Qué muestra tan grande del amor de Dios por nosotros, ¿no les parece? Sí, fuimos enemigos de Dios y encontramos la reconciliación con Dios. Nos unimos de nuevo a Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios quiere que basemos nuestro entendimiento de su amor en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y no en nuestros propios argumentos. Muchas veces el conocimiento nos estorba para comprender los secretos de Dios. Él quiere que sepamos únicamente que Cristo murió por nosotros, que nos olvidemos de lo que hemos aprendido como Pablo, ¿verdad? De todo lo que la escuela nos ha enseñado y que únicamente nos concentremos en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo murió por nosotros. Si hay argumentos de conocimiento humano, desaparece la fe. En Romanos capítulo 8, versos 35 y 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y en Romanos 8, versículos 37 y 38 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de la cruz, Dios nos demuestra su amor. También nos muestra el valor que Él nos ha dado. Algunas personas tienen baja autoestima. Pero ¿saben? La única base real para conocer nuestro valor es la cruz. Es ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes? Ya no te menosprecies. Tú vales mucho. Valemos mucho. Valemos mucho. Valemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. La vida del Hijo de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Dios a través de Jesús fue la que nos compró. Y en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios sin pecado original,
El Cordero de Dios sin pecado personal. Recordemos que Él nunca cometió pecado, Él cumplió toda la ley por nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Él dio su vida, dio su alma para pagar el precio de la redención. Nos compró a precio con su propia vida, su propia sangre. ¿Verdad? Por la sangre de Jesús somos redimidos, es decir, somos comprados de las manos del diablo. Esperamos que esta revelación sea de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros, y los invitamos a escuchar una alabanza. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti. Dios, mismo Dios hecho hombre, dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sangre nos justifica, su sangre nos redime, su sangre nos santifica y nos da vida e intercede por nosotros. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en Jesús y en su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Con su preciosa sangre nos lava, nos santifica, nos justifica e intercede por nosotros delante de su Padre, que es Dios. Recuerda, hay perdón en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay perdón en esa sangre preciosa que lava y borra todos nuestros pecados. Hoy es el día que Dios ha escogido para ti. Hoy es el día. ¿No te gustaría entregarle tu vida al Señor Jesucristo? ¿No te gustaría? Arrepiéntete de tus pecados y confiésalos a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Deposita tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, y en el sacrificio que para el perdón de tus pecados Él hizo en la cruz. Si ya te decidiste, yo te invito a que repitas conmigo esta oración que tendrá consecuencias eternas. Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me arrepiento de corazón. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, porque con el corazón creo para justicia y con la boca confieso para salvación. Ahora los quiero invitar a todos los que están conectados a que testifiquen lo que la Biblia dice, que la sangre de Cristo
hace por nosotros. Repitan conmigo. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros, las partes de mi cuerpo, son instrumentos de justicia, cedidas a Dios para su servicio y para su gloria. El diablo no tiene lugar en mí, no tiene poder sobre mí, no hay demandas pendientes en mi contra. Todas ellas han sido resueltas por la sangre de Jesús. Yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Mi cuerpo es para el Señor y el Señor es para mi cuerpo. Padre, te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Cada pecador que se arrepiente, hay fiesta porque va a ser ciudadano, en su momento va a ser ciudadano del reino de los cielos. Nuestra oración es que el Espíritu Santo de Dios te conceda el don de la fe para creer en Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su muerte, para creer en su resurrección. Bien, voy a orar por ustedes. Voy a hacer una oración por ustedes y por nosotros. Bendito Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te pido que tu Espíritu Santo fluya en la vida, en el interior de cada uno de los que hoy hizo esta oración. En esta tarde te doy gracias, Padre bendito, porque tu Hijo Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz en el monte Calvario para perdonarnos. Te doy gracias, bendito Dios, porque a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Te ruego que aumentes, bendito Dios, la fe de quienes están en sintonía con esta frecuencia. Con aquellos que recibieron a Jesucristo el día de hoy, te pido que aumentes en ellos el don de la fe. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Padre, también queremos levantar un clamor por todas las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en cama. Padre, la Biblia dice que tu palabra, oh Dios, es medicina para su cuerpo y para sus huesos. También dice que tu Hijo Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y que por sus llagas somos curados. Y es en base a lo que dice tu palabra, Padre, que nosotros hoy levantamos en oración a todas estas personas que se encuentran enfermas. Jehová Rafa, en esta hora te rogamos que tú extiendas tus manos y las poses sobre la vida de Estela Chávez, sobre Jaciel, sobre la vida de nuestra hermana Dulce y sobre cada persona que se encuentre enferma y que tú conoces, que no te son ajenas, que su dolor no te es ajeno, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en cada vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al que cree todo le es posible. La oración de fe puede mucho. Los invitamos a compartir este mensaje con sus familiares, a compartir este mensaje con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Comparte este mensaje con aquellas personas que necesitan conocer a nuestro Salvador Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Y recuerden que si tienen alguna petición de oración, por favor escríbanlo en los comentarios. Díganos su nombre, queremos orar por ustedes.
Bien, te recordamos que la apóstol Marlene Contreras transmite su programa Cómo se cura una herida todos los días de 11:15 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, no se lo pierdan. Y pues hemos concluido este programa. Si Dios lo permite, nos veremos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga.